Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando en Corintios, en segunda de Corintios, nos habla del espíritu de fe. Y este es el espíritu de fe con el que estuvimos llenándonos, contagiándonos en estos 2 meses. Bien. Eh, Llenando nuestra cabeza para también llenar nuestro corazón de decisiones con la palabra de Dios, con la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Al tal vez tener dudas con respecto a la voluntad de Dios, no podíamos estar, con respecto a la enfermedad, por supuesto, que es el tema que nos compete, no podíamos estar aplicando una fe pura, una fe genuina, ¿bien? Una fe que sea verdaderamente certeza y convicción, ¿bien? Pero al conocer esa voluntad, nos llenamos de ese espíritu de fe, un espíritu de fe que nos hace valientes, que quita el temor, que trae paz a nuestro corazón, que trae gozo, ¿no? Cuando conocemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, trae gozo a nuestro corazón, ¿verdad? Al tener incertidumbre, al no saber si la enfermedad que tenemos es porque Dios tal vez quiere tratar con nosotros o por algún otro caso, por una puerta abierta que dejamos y que, bueno, merecíamos eso. Y todas esas dudas, ¿bien? Nos quitan el gozo, nos quitan la paz, pero al conocer cuál es el corazón de Dios, ¿no? A través de la palabra nos llenamos de ese espíritu de fe que nos mueve a, a cambiar el estado de ánimo, que trae fortaleza a nuestro espíritu y que también nos mueve a hablar lo que es correcto. Bien, el espíritu de fe, vamos a comenzar viendo los apuntes. El punto uno, el espíritu de fe involucra dos cosas: creer y hablar. Bien, lo que creemos lo hablamos. Si hablamos una cosa opuesta, eso está manifestando que no creemos lo que decimos creer, ¿no? En realidad lo que hablamos es verdaderamente lo que está en el corazón. Por eso Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Bien? Con lo que uno se llena el corazón, va a estar hablando la boca. Y tal vez sí profesamos fe en Cristo, pero el corazón lo tenemos lleno de temor por estar alimentando mal nuestra fe, ¿bien? Por estar alimentándola de forma negativa, ¿bien? Estar comiendo alimentos que no corresponden. Entonces, ¿qué termina hablando nuestra boca? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de temor porque nos alimentamos de cosas que traen temor, nuestra boca va a estar hablando de eso. Aunque profesemos fe en Jesucristo, aunque seamos cristianos, ¿bien? Acá no estamos hablando de qué religión tenemos, ni estamos hablando de a quién elegimos nuestro Dios, ¿bien? Estamos hablando de el creer que Él está comprometido con nuestras vidas, ¿bien? Y que lo que dice su palabra con respecto a todas las necesidades de nuestra vida, incluyendo la salud, están suplidas en esa palabra. ¿Bien? Entonces, al creer eso, que pasa mucho más que una confesión doctrinal, que una confesión de fe, al creer eso, eso nos hace hablar de una manera diferente a la que habla cualquiera que puede profesar religión, pero que no tenga esta convicción. Bien. El espíritu de fe involucra dos cosas, entonces, creer y hablar. 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Bien? Acá Pablo cita un pasaje de,
de un salmo, que dice, creí por lo cual hablé, y ahora hace un paralelismo. Ese mismo espíritu de fe que al salmista lo hizo hablar lo que verdaderamente creía, ¿bien? Ahora dice, nosotros también, teniendo ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El contexto en el que lo está hablando Pablo acá, está hablando de persecuciones, está hablando de las pruebas que tenía que pasar como apóstol y de las pruebas que tenían que pasar en algunas zonas los fieles que se convertían al cristianismo. ¿Bien? En el caso de Pablo llegó a ser martirizado. ¿Bien? Así que podemos ver el grado de compromiso en el que estaba Pablo y el grado de fe que tenía para seguir hablando, aún sabiendo que se tenía que enfrentar con personas que querían matarlo. ¿Bien? Pero yo voy a hablar lo que estoy creyendo. No. Nuestro enemigo hoy tal vez no sea el gobierno romano que quiere silenciar a los cristianos, ¿no? Aunque sí hay cierta persecución ideológica, ¿bien? Pero no al nivel de querer matarnos, ¿bien? Aunque tal vez por adentro quieran matarnos. pero, pero sí tenemos luchas a nivel personal, ¿bien? Entonces, tenemos que actuar de la misma manera. El espíritu de fe que nos hace hacer hablar lo que creemos. ¿Bien? Si la lucha personal es en el área de nuestra salud, ¿qué vamos a estar hablando? El espíritu de fe nos lleva a hablar la palabra de Dios, lo que creemos. ¿Bien? No las circunstancias, no los partes médicos, a estar llenándonos de partes médicos y estar analizando cómo se va degenerando la enfermedad que tal vez con la que estamos luchando, ¿no? A ver hasta qué grado de mal puede estar llegando. No, vamos a estar llenándonos de la palabra de Dios, al revés, y hablando eso, justamente. Ese es el espíritu de fe. Y el espíritu de fe involucra no solo el creer, sino también el hablar. Si hablamos lo que se ve, siempre vamos a llegar tarde. ¿Bien? Segunda de Corintios 4:18, unos versículos más adelante, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Bien? Y unos versículos más adelante, en 5:7, diría, porque por fe andamos, no andamos por vista. ¿Bien? Entonces no está enfocada nuestra mirada, no está enfocado nuestro corazón en las cosas que se ven, en las cosas materiales, cuando creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que lo espiritual está por sobre lo material. ¿Bien? Y si nosotros nos enfocamos en lo material, estamos viendo lo que reacciona, estamos viendo las circunstancias que ocurren. ¿Bien? O sea que siempre estamos llegando tarde. No podemos estar hablando y teniendo nuestra mirada, hablando de lo material y teniendo nuestra mirada en lo material. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, en esa situación no tenemos que poner nuestra mirada en lo material, sino que tenemos que poner nuestra mirada en lo espiritual con respecto a esa área. Si es en el área de salud, nuestra mirada va a estar puesta en lo que dice Dios sobre la enfermedad, lo que dice Dios sobre nuestro cuerpo, lo que dice Dios sobre un ataque de la enfermedad, sobre el tratamiento que Él le hizo a la enfermedad en la cruz. Entonces, ahí ponemos nuestra mirada, no en lo que se ve. ¿Bien? ¿Por qué? Porque andamos por fe, no andamos por vista.
Y si andamos por vista, siempre van a ocurrir circunstancias y siempre vamos a estar hablando de esas circunstancias, y hablar las circunstancias no cambia nada. ¿No? Estamos hablando de lo que ven nuestros ojos, entonces siempre estamos llegando tarde. Hablar las circunstancias no cambia nada. ¿Qué es lo que va a cambiar las cosas? Hablar antes de que ocurran las cosas. ¿Bien? O si estamos viviendo una circunstancia adversa, comenzar a hablar lo que dice la palabra de Dios con respecto a vencer esa circunstancia. Entonces ahí, a través de nuestra fe y teniendo este mismo espíritu de fe, lo que creemos de la palabra lo hablamos, ahí modificamos esas circunstancias a través de la fe. Modificamos esas circunstancias a través de la palabra de Dios. Dios puede transformar eso. Dios puede cambiar eso. ¿Bien? Es tan importante separarnos, separar nuestra mente, separar nuestra cabeza de las circunstancias y enfocarnos en la palabra de Dios con respecto a eso. Es tan importante. ¿Bien? No estar hablando de las circunstancias. Sea enfermedad, sea escasez, no estar hablando de, no tenemos, si tuviésemos lo que podríamos hacer, sí, si me alcanzara para tal cosa podría, no, ahí estamos hablando de las circunstancias, ¿no? Y no logramos nada diciendo, no tenemos. Tampoco logramos nada, aprendimos que la fe y la esperanza es diferente. Tampoco logramos nada diciendo, si tendríamos, podríamos hacer. ¿Bien? Sí, logramos algo cuando creemos lo que dice la palabra de Dios. Sigamos con este ejemplo de provisión. Mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 8 creo. No, en el 4 sí, no recuerdo bien el versículo. Entonces, hablamos lo que dice la palabra de Dios. Y ahí sí, Dios puede estar ministrando, ¿bien? Teniendo este mismo espíritu de fe. Lo creemos y lo estamos hablando. Ahí estamos cambiando las cosas a través de la fe. Recordemos que la definición de Hebreos es convicción de lo que no se ve. Así que si hablamos lo que se ve, no estamos haciendo nada. ¿Bien? Si hablamos las circunstancias, no estamos logrando nada. Necesitamos estar hablando la palabra de Dios. Pero no veo la enfermedad. Y bueno, no veo la sanidad. Y justamente para verla hay que estar creyéndola y hablándola. Y no veo la prosperidad. Y para que llegue hay que estar creyéndola y hablándola. ¿Bien? Porque la fe justamente es la convicción basado en la palabra de Dios, basado en algo que dijo Dios, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Entonces, el espíritu de fe nos hace hablar cuando no están las cosas. El espíritu de fe nos lleva a hablar cuando no se ven las cosas. Ese es el momento en el que tenemos que hablar. ¿Bien? La convicción de lo que no se ve. Después sigue la misma idea en Hebreos 11:3. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, primero estuvo, podemos decirle, digámosle, en sustancia espiritual, ¿bien? Para luego transformarse en una sustancia material, visible. ¿Bien? Lo que se ve, ¿de qué fue hecho? ¿Fue hecho de la nada? No, no fue hecho de la nada. Porque la nada no puede hacer nada. ¿Ah? Dios lo hizo con algo espiritual. ¿Bien? El poder que sale de su palabra formó lo que se puede ver con nuestros ojos. ¿Bien? Así que digamos que su palabra es la sustancia espiritual que crea las cosas. Primero está en el ámbito invisible para luego hacerse visible.
¿Bien? Por eso dice, de modo que lo que se ve fue hecho de qué cosa? No, no fue hecho de la nada, fue hecho de lo que no se veía. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estamos hablando, lo que no vemos, pero dice la palabra de Dios, siempre hacemos énfasis en esto. Yo no estoy diciendo, hablemos de manera positiva lo que se nos ocurre, hablemos cosas de nuestra imaginación. No, hablemos lo que está declarado en la palabra de Dios, eso estoy diciendo. Porque también hay una corriente, no cristiana, por supuesto, ¿no? Pero en algunos ámbitos cristianos se mezcla algo, ¿no? De positivismo, de hablar lo positivo, pero lo que salga de nuestra imaginación. Hablemos lo positivo y bueno, digamos todo lo bueno que queremos tener y que queremos lograr. ¿Bien? No, no estamos hablando de esto acá. Esto es fe en la palabra de Dios. ¿Bien? Y lo que la palabra de Dios dice que ya está en lo espiritual, no es que lo tenemos que inventar con nuestra mente. En lo espiritual ya es un hecho. Recordemos Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice que tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo. Bien. Entonces, de las bendiciones que estamos hablando, de la sanidad de que estamos hablando, de la provisión de las cosas que necesitamos, que estamos hablando, ¿bien? Son cosas que ya están en los lugares celestes. Y va a ocurrir lo mismo que dice Hebreos 11:3, si tenemos fe, ¿no? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales en Cristo Jesús está en los lugares que no se ven. ¿Bien? Pero están ahí. Están, es un hecho que las bendiciones están. Hoy la sanidad ya está provista en la cruz. ¿Bien? Hoy la provisión de todo lo que necesitamos ya está. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y hay tantos otros pasajes. Mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Bien? Dad y se os dará a medida buena, apretada, remecida. Darán en vuestros regazos, porque con la medida que medís también se les medirá. ¿Bien? Entonces, son cosas que ya están ahí en los lugares celestes. ¿Bien? No es que no existen y no es que le inventamos con nuestra mente, ya están en los lugares celestes. Ahora, ¿cómo se hace material eso en nuestra vida? A través de la fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, nosotros creemos en que eso está ya en lo espiritual. Creemos que no solo que es la voluntad de Dios, sino que Dios ya nos lo dio a nosotros en el espíritu. ¿Bien? ¿Y cómo se hace realidad natural en nuestra vida? Creyéndolo. Teniendo el mismo espíritu de fe, creemos y hablamos. ¿Bien? Lo creemos y lo hablamos. Entonces, no hablamos más enfermedad, hablamos sanidad. No hablamos más miseria, ¿bien? Hablamos provisión. Entonces, al llenarnos de esta palabra, ya empezamos a planificar, supongamos alguien postrado en una cama, ya empieza a planificar y empieza a hablar, ¿bien? Lo que va a ser la próxima semana, cuando se levanta. ¿Bien? Cree y habla eso. Voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal otro lugar. ¿Qué estás diciendo? Si estás postrado hace años. Bueno, ese es el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. ¿Bien? El que no tiene provisión y cree en la provisión de Dios, comienza a proyectar. Bueno, vamos a construir allá, vamos a construir el aula, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. ¿No? Cuando te mira en lo natural, dice, ¿qué está diciendo si no tenés un mango? Mi Dios suplirá todo lo que hace falta.
y creo en esa promesa y hablo eso. Me pongo a planificar. ¿Bien? Recordemos esa película Fe como papas. ¿Bien? El hombre creía, entonces sembró, creía que iba a llover, creía que podía sacar una buena cosecha cuando nadie, en una plena sequía, cuando nadie creía eso, y él habló, actuó, hizo todo en fe. ¿Bien? Creyó y habló, y actuó, e hizo. ¿Bien? Y después, cuando metió la mano, lo natural que era que no saque nada, que saque unas papitas así chiquitas y secas. ¿No? Y sacó tremendas papas. ¿No? Hizo una cosecha impresionante sin que hubiese llovido. ¿Qué pasó con eso? ¿De dónde salió esa agua? Si había sequía, si no es que llovió arriba de su campo solamente, había sequía. ¿Bien? ¿Qué pasó? Bueno, él creyó, habló, actuó, ¿bien? Y el agua de lo espiritual, de la sustancia espiritual, se transformó en agua física, ¿bien? Que alimentó esas papas. Esto es un hecho verídico, ¿no? Era un campesino de Sudáfrica, creo, en Sudáfrica. Y si no vieron la película o si no la recuerdan bien, Fe como papas, o Fe como patatas. Búsquenla, es muy emocionante, una bendición. Y habla justamente de este tema de la fe. Bueno, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Romanos 4:17. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, y miren cómo actúa Dios, y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Llama a las cosas que no son como si ya existieran. De la misma manera debemos estar actuando nosotros. Vuelvo a hacer énfasis en esto, no en nuestra imaginación, no, plantados en una palabra de Dios. Ahí tenemos la certeza, ahí tenemos la seguridad, ¿no? Porque lo que está en sustancia espiritual es lo que Dios dijo que ya nos dio, que ya le dio a la iglesia. ¿Bien? Entonces, si tenemos la palabra, listo, ¿no? Llamemos a las cosas que no son en lo material como si fuesen, pero en realidad sabemos que son. ¿En dónde son? Son en los lugares celestiales. La sanidad ya es en los lugares celestiales. El que nos ve hablando sanidad en medio de una prueba de enfermedad, dice, ¿que está hablando? ¿Está hablando cualquier cosa? No, estamos llamando a las cosas que no son como si fuesen, porque sabemos que en lo espiritual ya es. ¿Bien? Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si ya existieran. ¿Bien? Quienes se atrevieron a creer y hablar en fe fueron los que alcanzaron la victoria. Los que tuvieron este espíritu de fe actuaron de esta manera. Recordemos que la Biblia está escrita, está vivida, ¿no? Las historias que cuentan son vivencias de personas iguales a nosotros, ¿no? Con limitaciones, con defectos, con un montón de cuestiones de los seres humanos, porque eran seres humanos comunes y corrientes, ¿qué tuvieron de diferente y por qué quedaron registrados en este registro divino? Porque se tomaron de una palabra de Dios, porque creyeron en algo que Dios podía hacer y hablaron de la misma manera, actuaron en esa palabra, actuaron en esa creencia, tuvieron este espíritu de fe del que estamos hablando. Miren la locura de Josué. Miren la locura de Josué. En Josué 10:20, 10:12. Está en medio de una batalla
tomando la tierra prometida y se les empieza a hacer de noche. No había miras, ¿cómo se llaman hoy? Infrarrojas, ¿no? Ahí había que pelear de día, si no, no se veía nada. ¿Bien? De noche no se peleaba. Así que, ¿qué hace Josué? Miren esta locura. Le ordena al sol que se detenga. Dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ascalón. ¿Bien? ¿Qué diría cualquier general de un ejército? Como ocurría con todas las guerras. Bueno, se está acabando la noche, retirada, retirada, retirada. Cada uno se iba a sus trincheras, ¿no? Quedaban vigilas cuidando, a ver si no venía parte del ejército enemigo a atacar de noche, y listo, se seguía después con la luz del día. ¿Eh? Eso hubiese sido lo normal. Eso es lo que pasó millones y millones de veces con todas las guerras que hubo desde el comienzo de la maldad del hombre hasta hoy. ¿Bien? Bueno, hasta las miras infrarrojas y que se puede pelear de noche. ¿Bien? Eso es lo común. Bueno, pero todos los que hablaron lo común, todos los que dijeron retirada porque es de noche, no están en el libro de la fe. ¿Bien? ¿Por qué está Josué en el libro de la fe? Porque creyó y habló por algo que no era natural. ¿Bien? Creía que Dios tenía poder, así como para levantar, dar vida a los muertos, también para llamar a las cosas que no son como si fuesen, que podía detener el sol. Hoy hablándolo astronómicamente, físicamente, decimos eso es una locura, ¿no? Primero no se detuvo el sol, se detuvo la Tierra, se detuvo la Tierra y la Luna. Y cuando entendemos todo el sistema solar, tenemos que decir, se detuvo todo el sistema solar, ¿bien? Porque si no, se produce por la gravedad que ejercen las masas, las diferentes masas en los lugares donde están, se descontrolaría todo el sistema solar, ¿no? Así que se detuvo todo el sistema solar. Si lo analizamos esto físicamente, astronómicamente, esto es una locura. Si él hubiese entendido a nivel astronómico lo que estaba pidiendo, tal vez no se atrevía. Pero para él, el sol era una estrella que se movía y Dios tiene poder de parar esa estrella. Punto. Sol, detente. ¿Y qué pasó? Se detuvo el sol. Impresionante. ¿Por qué está escrito? Porque lo movió el espíritu de fe. ¿Bien? Porque se atrevió a creer y a hablar. ¿Bien? En vez de decir qué mal se está haciendo de noche y todavía tenemos mucho, mucho por matar, mucho por conquistar, ¿no? Como dijeron todos los otros generales, él dijo, sol detente en Gabaón. ¿Bien? En vez de los discípulos llaman a Jesús, que estaba durmiendo una siesta y había empezado una tempestad tremenda que estaba amenazando con dar vuelta a la barca. ¿Qué diría una persona común que mira la situación natural? Estamos en medio de esta tormenta, es muy probable que perezcamos. ¿Qué dijo Jesús? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. En lugar de decir, Señor, ¿no tenés cuidado que perecemos? Uy, tienen razón, es una tormenta demasiado fuerte, me parece que perecemos. Eso hubiese sido lo normal, lo natural. Ahora, ¿por qué lo tenemos registrado en el libro de la fe? Porque Jesús tenía este espíritu de fe. Creía, por lo cual hablaba. Entonces tenemos este registro.
El caso de Eliseo. Viene todo un ejército y está contra un profeta y contra su siervo. ¿Qué sería la frase común que saldría de la boca de cualquiera? Nos atraparon, Señor, mira el ejército que nos vino a buscar. Sí, estamos vencidos. Bueno, vamos a entregarnos. ¿Bien? ¿Qué dijo Eliseo? No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y efectivamente pasó de esa manera. Yo digo y yo creo que cuando él dijo esto, vinieron los ángeles. Cuando él dijo esto, acamparon ángeles alrededor del ejército enemigo que venía a buscar al profeta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios actúa a través de la fe. ¿Bien? Entonces Eliseo podría haber dicho: hasta acá llegó nuestra hora, gracias, siervo querido, Giesi, por haberme ayudado. Bueno, vamos, somos cautivos, ¿no? Sin embargo, no dijo eso. Teniendo el mismo espíritu de fe, creyó, por lo cual también habló. ¿Bien? No tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Bien? Jesús, lleno de este espíritu de fe, le habló a los cuerpos de los muertos. En vez de estar hablando lo que hablaba el común de la gente, ¿no? Él les ordenaba que se levanten. Le habló a las olas, le habló a los vientos, le habló a los árboles. Y él es nuestro ejemplo. ¿Me siguen con la idea? ¿Podemos percibir lo que, lo que estamos viendo? ¿No? La importancia de el creer y hablar. Entonces, cuando viene a atacar una enfermedad, ¿qué es lo que estamos hablando? Sepamos que la primera frase que va a querer venir es la que dice el común de la gente. Es la que escuchamos siempre en todos lados y la que dice el común de la gente, la que se dice en lo natural. ¿Ven? Uy, mira cómo me dieron los estudios. Uy, esto sí, yo sabía de tal persona que le pasó esto y de la otra, y que sí, que fue tal vez peor, y que, bueno, y el tratamiento, el tratamiento es largo, o bueno, no hay tratamiento, o bueno, ese es el espíritu del mundo. ¿Bien? Pero nosotros nos debemos mover al espíritu de la fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual también hablé. Así que, ¿por qué está Gedeón ahí? Porque habló en fe. ¿Por qué está Eliseo? Porque habló en fe. Bien. Nosotros, ¿cómo vamos a estar hablando cuando recibimos los estudios? Tenemos que hablar en fe. Lo que creemos, basados en la palabra de Dios, tenemos que estar hablándolo. Y ahí se produce el cambio. Jesús enseñó cómo hizo para que la higuera se secase. Entonces Pedro, acordándose de lo que había hecho el Señor con la higuera un día antes, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿De qué está hablando este pasaje que ya lo vimos varias veces? De este espíritu de fe. De este espíritu de fe del cual habla Pablo. ¿Qué dos componentes tiene el espíritu de fe? Creer y hablar. ¿Qué dos componentes está en la explicación que da Jesús? ¿Cómo hice lo de la higuera? ¿Se sorprenden? Porque le hablé a la higuera y ocurrió lo que yo hablé. Les voy a explicar dónde está el secreto, dónde está el truco. ¿Bien?
Cualquiera diría, y ahí puse abajo, no por ser el Mesías, no por ser un gran profeta. Él podría haber dicho, ¿saben por qué ocurrió esto de la higuera? Porque yo soy el Hijo de Dios. ¿Saben por qué ocurrió esto de la higuera? Porque me guardé algunos poderes cuando bajé de la gloria, ¿no? Cuando dejé el trono en el cielo y me hice hombre. Bueno, algunos atributos divinos me los traje. Entonces ando en poder, en el poder de la deidad, así que no intenten esto en sus casas porque yo soy un profesional, como dicen los luchadores, ¿sí? O los magos. No intenten esto en sus casas porque soy un profesional. No, no, Jesús no dijo eso. Pedro le dice, mira lo que pasó, hablaste y ocurrió lo que hablaste. Y Jesús no está diciendo, lo hice porque soy Dios, lo hice porque descendí del cielo y ustedes no, jamás van a poder llegar a eso. No, no está diciendo eso. Dice, ¿saben cómo hice esto? Les explico. ¿Quieren la fórmula de esto? De cierto les digo que cualquiera que diga lo que cree, sin dudar en su corazón, lo que diga va a ser hecho. ¿Bien? Dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Así que van pegadas las dos cosas. ¿Bien? No es solo el creer y confesamos otra cosa y hablamos otra cosa. ¿Qué va a ser hecho? Va a ser hecho lo que diga. ¿Bien? Por supuesto, tiene que creerlo en su corazón sin dudar, pero va a ser hecho lo que diga, unido a la importancia de la palabra, del decir la palabra que estuvimos viendo el martes, ¿bien? De hablar la palabra, de confesar la palabra. Lo que diga va a ser hecho. Así que no ocurrió esto porque era el Mesías, no ocurrió porque era el Todopoderoso, ni porque se había guardado algún atributo, ni porque Dios lo había ungido de una manera especial. ¿Bien? Tal vez tenemos esas ideas, ¿no? Con algunos ministerios específicos. No, lo que pasa con Anacondia, bueno, es porque él es Anacondia y Dios lo eligió para eso y listo, ¿no? Acá no está hablando de ministerios, Jesús no está hablando de elección de personas especiales, ¿bien? No está hablando de ungir a alguien, de darles autoridad para que tuviesen poder para cosas específicas. ¿Bien? Está hablando sola y exclusivamente de fe y de el espíritu de fe, ¿no? El espíritu de fe cree, por lo tanto, habla. Es una decisión el vivir alimentando la fe. Para tener este espíritu de fe, necesitamos alimentar nuestra fe, mantenernos todos los días alimentados, no dejar pasar un día de no alimentar nuestra fe. Y sí o sí nos vamos a estar fortaleciendo en el espíritu. Sí o sí nos vamos a estar fortaleciendo en el espíritu. ¿Bien? Pero necesitamos estar alimentándola, esta fe. ¿Bien? Necesitamos estar llenándonos de palabra de Dios que nos fortalezca, que nos nutra, de palabra viva. ¿Bien? Y estar hablando esa palabra. Qué importante analizar la palabra de Dios en temas. ¿Bien? El buscar, hacernos preguntas y buscar con respecto al área de la salud, hicimos este estudio, ¿bien? Este curso. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos en toda la Biblia la sanidad. Analizamos cuál es
la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad? ¿Qué tratamiento le dio Dios en el Antiguo Testamento a los enfermos? ¿Qué tratamiento le dio Jesús a los enfermos? ¿Qué relación tenía la cruz con respecto a nuestra salud? ¿Bien? Después, ¿qué hizo la iglesia? A ver si tal vez era algo de Dios solamente. No, ¿qué hizo la iglesia con respecto a la enfermedad? ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dicen las cartas con respecto a la sanidad divina? Después, pasajes que pueden llegar a parecernos medios dudosos, el aguijón en la carne, la experiencia de Job, bueno, analizarlo y encontrar las cuestiones que podían llegar a traer confusión con respecto a la fe y solucionar ese tema. Entonces, respecto a ese área, ya tenemos definido cuál es la voluntad de Dios. De esa manera nosotros podemos hacer una declaración de fe con respecto a eso y cerramos ese tema, pero lo vamos alimentando todos los días, pero ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces no estamos renegando más pensando en ¿voy a estar orando bien si pido sanidad o voy a estar orando mal? ¿Bien? ¿Por qué pido sanidad? Tal vez no sea la voluntad de Dios. Bueno, una vez que solucionamos ese tema, ya tenemos seguridad. Entonces lo que hablamos lo podemos hablar con seguridad. Entonces podemos tener este espíritu de fe. Lo que creímos lo podemos hablar con total seguridad, sabiendo que estamos orando la voluntad de Dios. Entonces, después de hacer ese estudio, no podemos decir, te pido, Señor, sanidad por mi hermano, si es tu voluntad. No, ya sabemos que está mal esa oración. ¿Bien? Porque sabemos que siempre la sanidad es voluntad de Dios. ¿Bien? Entonces, hacer ese estudio sistemático con respecto a cada área, a cada tema que tengamos interés, que necesitemos saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a lo que querés que haga en mi vida, Señor? Me pongo a estudiar en la palabra de Dios y empiezo a buscar respuestas. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a lo económico, Señor? ¿Querés que pase hambre? ¿Querés que pase miseria? ¿Vos te glorificás en eso? ¿Te glorificás en que yo no tenga una casa, no tenga techo? ¿Te glorificás en que no tenga que darle de comer a mis hijos? Bueno, a ver, ¿cuál es tu voluntad? Porque, por ejemplo, los franciscanos se gloriaban en la miseria, ¿no? Y con eso pensaban que le daban la gloria a Dios. Después los ascetas que se flagelaban pensando que eso le daba gloria a Dios. ¿Bien? El sufrimiento, ¿bien? El ascetismo. Bueno, por no conocer cuál es la voluntad de Dios, justamente. ¿Bien? Entonces necesitamos definir esto en cada área que tengamos una necesidad, que tengamos interés, hacer el estudio de la palabra, bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, ese tema, cómo se trata, qué dice, qué piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios. Una vez que tenemos la voluntad de Dios, transformar nuestro entendimiento con eso. Yo creía que era una bendición estar en miseria y estar siempre en necesidad porque Dios se glorificaba en eso. No, bueno, ahora entiendo que no. Saco esa vieja información que tengo y pongo la nueva información de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? Que ya tengo la nueva información, lo que creo, lo hablo. El espíritu de fe. Creí, por lo tanto, hablé. Comienzo a hablar de manera diferente. ¿Bien? Ya no hablo más miseria, ya no hablo más de pobreza. Dios se glorifica en mis necesidades, en mis pobrezas. No, cambio mi manera de hablar. No. Definí el tema de la sanidad. Ya no hablo más de enfermedad. Dios se glorifica en mi enfermedad. Dios se glorifica en el cáncer. Dios se glorifica. No, no hablo más eso. Dios se glorifica dándome salud divina. ¿No? Lo que creo, lo hablo.
pero tengo que definir qué es lo que dice la palabra de Dios. Es una decisión el vivir alimentando esta fe, ¿bien? Y debemos ir sumando temas. Este curso que sea como un puntapié de no solo de un curso de sanidad, de fe para sanidad, que sea un puntapié de un curso de fe directamente, fe para toda la vida. El justo por la fe vivirá. Este tema que ya resolvimos en sanidad y que tienen que continuar alimentándose. Después les voy a dejar un libro, 31 razones por las cuales sabemos que Dios desea la sanidad divina. 31 razones por las cuales Dios desea la sanidad divina, de Kate Moore. Una bendición ese libro. Y ahí tienen para seguir alimentando la fe con respecto a la sanidad divina. Pero después con respecto a otras áreas también, a otras áreas que necesitan desarrollar en la vida. ¿Bien? Y conocer cuál es la voluntad de Dios, y una vez que conocemos la voluntad de Dios, así como sacamos ese cassette bueno, estamos sufriendo como sufrió el justo Job, bueno, yo estoy pasando también un aguijón en mi carne, como Pablo. No, sacamos esa vieja información, ¿bien?, que era errónea, y ponemos lo nuevo. No, Dios quiere sanidad en mi vida. Esto es un enemigo y lo estamos rechazando. Dios quiere sanidad. Bueno, en cada área de nuestra vida necesitamos definir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere con respecto a esa área en nuestra vida, y sacar el viejo modelo y poner el nuevo modelo y unir nuestra boca, unir nuestra palabra a ese nuevo modelo. Lo que creemos, lo hablamos. Creí, por lo cual hablé. Y esto, alimentarlo diariamente. Miremos cómo terminó, bueno, tuvo una recaída Timoteo. Recordemos que lo había dejado Pablo liderando ahí y organizando la iglesia en Éfeso, y por lo que escribe se puede entender que Timoteo estaba temeroso. ¿Bien? ¿Qué es lo contrario a la fe? El temor, el miedo. ¿Bien? Estaba temeroso, así que no estaba siendo gobernado por ese espíritu de fe. Al revés, estaba siendo gobernado por el espíritu de temor. ¿Qué le aconseja Pablo? Avivar su espíritu. ¿Bien? Avivarse. Dice 2 Timoteo 1, 6, 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Bien? No es que alguien te impuso las manos, te mandó, y ese día, yo recuerdo cuando lo hicieron en Emanuel, ¿no?, que nos hicieron pasar a la familia y oramos, se van los hermanos Rivadavia, San Luis, y todos imponían las manos, ahí arriba de la plataforma, el pastor principal más otros pastores, todos orando por nosotros, sentíamos fuego en el espíritu, en el cuerpo, nos pasaba como electricidad, llorábamos, después bajamos de la plataforma, toda la gente bendiciéndonos, gente que nos daba ofrendas, tomen chicos, tomen, Dios los bendiga, y una emoción, estábamos llenos, así inflados, ¿no?, en el espíritu, y te vas con toda la polenta, ¿no? Bueno, haces el viaje, pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, pasan 4 semanas, y empieza la obra a ser tal vez no lo que vos esperabas que sea, algo rápido, algo sencillo. Bueno, llegamos, en 2, 3 semanas ya arrancamos, viene la gente se convierte rápido, crece rápido la iglesia. No, no era como uno se lo imaginaba, ¿no?, como uno lo había estudiado en Igle Crecimiento en el instituto. 2 por 2, 4, 4 por 2, no, las matemáticas
son un poco diferentes, ¿no?, en el espíritu. Y en ese momento no se sentía lo mismo que se sentía en la plataforma cuando todos estaban bendiciéndote, imponiendo las manos, ¿no? Entonces, Timoteo, después de unos meses de pruebas, de luchas, estaba uno de los templos principales de Afrodita, en esa zona, de Diana, también se decía de la diosa Diana, ¿no?, en esa zona, y había una potestad espiritual contraria importante, ¿bien? Entonces tenía que luchar espiritualmente contra todo eso, ¿bien? Pero al no alimentarse, ¿no?, el fuego que estuvo en el principio con la imposición de las manos de Pablo, del presbiterio, ¿no?, y esa emoción que tenía en el principio y esa llenura del Espíritu Santo, después hay que estar alimentándola todos los días, ¿no? Entonces te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego está. Mientras seguís siendo fiel, seguís siendo creyente, ese fuego está, ¿bien?, aunque queden brasitas, ¿bien?, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le está diciendo a Timoteo, lo que estás sintiendo no es del Espíritu de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de temor. ¿Bien? Nos dio espíritu de poder, nos dio espíritu de amor, de dominio propio. Así que, ¿qué tenés que hacer? Avivar el fuego. ¿Bien? Debemos vivir alimentando esto. Ahora nos estamos juntando 2 veces por semana y animándonos. ¿Bien? Bueno, ahora necesitamos seguir esta rutina alimentándonos nosotros solos. Acá Timoteo lo tenía a Pablo y cada vez que se juntaba con Pablo volvía encendido, ¿no? Después quedó solo siendo el líder, él el que tenía que alimentar a otros en Éfeso y en un lugar opuesto a la fe y con mucha resistencia. ¿Qué tenía que hacer? Estar alimentándose por él solo, ¿no? Y cuando dejó de lado de alimentar ese espíritu de fe, comenzó a apagarse. Comenzó a apagarse y el apagarse trae desgano, ¿bien? El desgano trae temor, trae depresión y ahí terminamos yéndonos metiéndonos en un círculo vicioso, ¿bien?, en el que no tenemos que llegar nunca si nos alimentamos todos los días, si alimentamos este espíritu de fe. Bien, tan importante que alimentemos este espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, creímos, por lo cual también hablamos. Alimentemos todos los días este espíritu de fe y hablemos todos los días palabra de fe. Renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestro pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, definamos cuál es la voluntad de Dios con respecto a un tema, con respecto a un área. Bien, saquémonos la idea que teníamos nosotros antes de hacer el estudio de la palabra y traigamos lo nuevo. Así como sacamos la idea de que Dios quería enfermedad y ahora metimos la idea bíblica. Dios quiere sanidad, bueno, eso debemos estar haciéndolo con todo lo que nos preocupe. Bien, podemos tener millones de dudas. Les comparto así con respecto a lo ministerial. Empieza a pasar el tiempo y tal vez no crece la iglesia y te preguntas, ¿y Dios era el lugar Santa Rosa? O tal vez vos tenías otro destino y yo no escuché tu voz. Bueno, hay que hacer un estudio de cuál es la voluntad de Dios con respecto al ir a algún lugar. Lo hice y definí cuál era la voluntad de Dios. ¿Bien? La voluntad de Dios, si Dios no te la... Y les digo el resultado, ¿no? La voluntad de Dios, si Dios no te manifiesta de una forma bien específica un lugar diciéndote, señalándote, poniéndote un cartel, diciéndote yo te quiero en tal lugar, el lugar es el que está el que salga en tu corazón, ¿no?
Samuel a Saúl le dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, haz todo lo que te venga a la mano. ¿Bien? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios deja que hagamos, que anda y amá. Anda y amá. Bien, por donde vayas, anda y amá. Y vas a ser de bendición. Entonces, el punto está tal vez en cuánto nos perseguimos nosotros, cuánto nos cuestionamos nosotros, cuánto creemos que Dios tiene control así específico sobre nuestras vidas, sobre lo que quiere que hagamos en nuestras vidas. Y la verdad, conociendo cada vez un poquito más la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, Dios nos da muchísimas libertades. En realidad, el punto principal de Dios para con nuestras vidas es que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso nos llamó, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Bien? Entonces, como dijo un padre de la iglesia, después de eso, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras, porque todo lo que hagas en amor te va a estar saliendo bien. Muy bien, amadas. Vamos a hacer un break. Son 9:07.